¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Página 13 en este día miércoles 18 de marzo del año 2026, miércoles de tendencias en esta revista radial que tenemos en tele. El día en Tele 13 Radio, como siempre, junto a Quique Mujica, que me abandonaste ayer, Quique. Sí, tuve un problema logístico. Hoy puras mujeres habíamos. Tuve un problema logístico, me quedé en la tarde en Pane. Pero solucionaste. Solucioné, sí, a un Ya, costo alto, pero lo solucioné. Ya, qué bueno, me alegro. Costo personal y financiero. Así que acepto ayuda económica. Vamos a pasar un platillo al final del El programa. diezmo. Ya, excelente. Feliz de Un suscriptor de What News. Ah, buena idea. Suscríbase a What News. Bingo. Solo Lucas. Mira, Cachín. Claro, deberíamos tener efectos especiales acá en el programa. Bienvenido, Cristian Valdivieso. ¿qué tal, Consuelo? Muy buenas tardes. Sí, pues. Y Pablo Escobar Chavarría, ¿qué tal? Buenas Muy tardes. buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien. Oye, ya, hagamos como un espacio bolita, porque no podemos hablar de actualidad hoy día, o sea, podemos, digamos, pero no estamos dedicados a eso. Pero démonos permiso un ratito, unos segundillos. Mira, Por supuesto. Sí, porque se mueren de ganas en el fondo. Ya, como han visto, Sí. en Además, un párrafo cada uno. estamos en Usted es la estudio conductora. nuevo. Por eso, no Oye, puedo dar estos lujos. Cristian, Don Criteria, estamos en estudio nuevo, Sí. ¿cierto? Que nos inspira mucho. Estamos Muy viendo inspirador. imágenes muy lindas. Muy bonitas, muy bonitas. Ya, una cápsula. Estamos Cápsula. cumpliendo una semana del nuevo gobierno. Se Exacto. termina este día, ya se cumple una semana del nuevo gobierno. Y ha sido interesante porque yo creo que en términos de opinión pública, yo creo que hacía mucho tiempo que la ciudadanía no se exponía a un nivel tan vertiginoso de medidas, de reportes y sobre todo de copamiento de la agenda, que Claro. es bien impactante. Y uno diría, chuta, con este nivel de copamiento de la agenda, ¿qué espacio le va a quedar a la oposición para poder meter alguna cuña, meter algún relato, meter algo para posicionarse? Y posiblemente lo que vamos a ir viendo en el tiempo es que la oposición va a tener poca capacidad de meter ideas, meter propuestas, pero alto interés en ver cuáles son los errores que va cometiendo el gobierno en este vértigo entre legislativo y de medida. Y meterse ahí, y desde eso estirar algún relato posible para empezar a confrontar al gobierno. ya. Bien desafiante entonces para la oposición y bien efectivo y exitoso estos primeros días de dejar instalado el relato. Exacto. Y estamos haciendo la pega full y veníamos muy preparados. Quizá efectista, vamos a ver si es efectivo, pero por ahora ha sido Efectista. efectista y potente. Sí. Potente. ¿Paula? Yo creo que, claro, estoy de acuerdo con todos. Yo creo que ha habido un copamiento de la agenda increíble. Ahora, yo creo que aquí hay dos cosas que son muy importantes. Uno, son muchas medidas de distinto tipo. Unas son sustantivas, otras no tanto, los efectos de algunas no están tan claros. O sea, el pingüino de Humboldt, por ejemplo, ¿por qué se sacó ese decreto? Eso, digo, puede que se rían y todo, igual que con la ranita de Darwin, cuando había que protegerla o no, pero digo, no son temas tan banales tampoco, ¿no? Hay razones por las cuales hay ciertos estándares de protección. Yo sé que hoy día todo esto suena como totalmente de otra época, etcétera, pero uno se pregunta por qué poner el foco, por ejemplo, en eso. Otras son muy de fondo, decretos retirados o proyectos de ley presentados. Hay una dispersión de evaluación de la ciudadanía de las medidas. O sea, una encuesta que creo que no era de Don Criteria, mostraba que habían, por ejemplo, como tú adelantaste, Cristian, rebajarle los impuestos a las grandes empresas tiene una, digamos, muy baja adhesión, incluso menor que la que habías medido tú la semana pasada. Y otras, por supuesto, claro, como la zanja, etcétera, mucho más. Y por último, yo creo que la oposición, la pregunta es, tampoco se puede oponer a todo al mismo nivel, a la misma, digamos, yo creo que ya está claro que el error del diputado Manucheri en el fondo, enfocarse en si la primera dama tenía guantes o no era completamente banal, ¿no? Y le quita fuerza frente a que ellos mismos tienen que hacerse la pregunta. ¿Qué de esto amerita oposición porque es relevante y qué no? Ujú. Ya. Tiempo concedido para una primera mirada. En todo caso, a perdón, la primera la semana. resolución respecto al tema del MEPCO, o Ese es complicado. exacto, bueno. del subsidio a los Sí. combustibles, es un temazo inesperado que además se vincula con una guerra en la que se metió Donald Trump y que
crecientemente se va a instalar la idea de Trump como responsable de todo lo que ha pasado, y no nos olvidemos que el presidente electo partió su gobierno, ¿verdad? O antes incluso de partir el gobierno, yendo a ver a Donald Trump. Entonces, ahí hay algo que la oposición va a tomar. A eso te iba a decir, le estás dando una idea, un hilo sin a duda, la claro. oposición. No, pero es evidente que lo van a tomar. Es Y que si están en empieza a un- subir el combustible, siempre hay que echarle la culpa a alguien. ¿Ah? Y cuando uno, porque la vida es eso, es culpar Bueno, a alguien y es porque si que- no el responsable es uno. Y Cristian, la culpa es de la guerra en Irán que desató Donald Trump del alza del combustible. Por No eso- es, no es una invención, Y digamos. algo que se suponía iba a durar, de acuerdo a lo mismo que decía Donald Trump, que iba a durar 1 o 2 semanas, y ya llevamos prácticamente un mes y esto solo parece seguir escalando. Es el gran problema de los primeros 7 días, encuentro que el MEPCO. Pero grande. Exacto. Porque las cifras que hemos visto, Socola Consuelo, hablamos en la mañana con Ignacio Briones, crecimiento a la baja, inflación al alza, es una especie de estanflación al final, y lo otro que se le juntan los camioneros, la gente enojada por los precios, en Estados Unidos ya subió $1 prácticamente la benzina, y ya es la subida más alta de la benzina en 4 semanas desde la única más alta había sido Katrina, en 2005. Y lo que pasa es que el impuesto a los combustibles recauda un montón. Sí. Entonces recauda como 0,9 de todo lo que recauda la billetera fiscal, digamos. Entonces el MEPCO reduce el impuesto a los combustibles por un tiempo para morigerar, o si sube mucho tenés que meterle un subsidio, y ahí como que no cuadra para nada la caja, sobre todo en un contexto donde necesitan recortar Exactamente. fuertemente para acercarse a las metas de déficit, etcétera, etcétera. Cristian Valdivieso, ¿tú querías hablarnos como de la desconfianza? De la desconfianza en De la- una cosa, pero que se trasladó a otra. Algo, claro, A algo ver, ¿cómo de así? ese estilo, que yo creo que es entretenido. Bueno, ya que estamos en la contingencia, a propósito de la contingencia, hablar Sí, un sí. poquitito de esta alza creciente que ha tenido las fuerzas de orden y seguridad en la confianza pública desde el estallido social. ¿Se acuerdan que en el estallido social el gran problema que teníamos en ese minuto es que estaban muy o absolutamente desacreditadas las fuerzas de orden y seguridad? Y crecientemente el nivel de confianza que la ciudadanía tiene en las fuerzas de orden y seguridad ha ido creciendo. Pero eso, de alguna manera, creo yo, ha tapado el tema, o un tema que me parece igual importante, que es que hay una crisis de desconfianza gigante instalada todavía a nivel institucional. Entonces, claro, hemos recuperado la confianza en las fuerzas de orden y seguridad por razones del contexto, evidentemente. Y hoy día incluso el presidente tiene la posibilidad de discutir la idea de los indultos, y prácticamente la ciudadanía pudiera incluso estar de acuerdo con aquello, producto del valor que tienen o la confianza que transmiten las fuerzas de orden y seguridad. Pero, Indulto de estallido. claro, del estallido, exactamente, o es algo rebatible o discutible. Antes era imposible discutir ese tema, o sea, no había cómo en términos políticos. Pero lo que quiero poner el foco ahora es el nivel de desconfianza que están generando otras instituciones del Estado y que siguen ahí latentes, y particularmente la desconfianza que tiene la ciudadanía del Congreso y la desconfianza que tiene la ciudadanía en el sistema de justicia. Porque de alguna manera pareciera que el aumento de la confianza del mundo de carabineros, las Fuerzas Armadas, tapara la otra crisis que sigue dando vuelta ahí y que es muy llamativa. El Congreso, lo medimos hace muy poco en Criteria, tiene menos de un 10% de confianza de la ciudadanía, menos. Y si vamos a la Cámara de Diputados, menos todavía. El Senado tiene algo más, pero estamos bajo el 90%. Sí. El ¿Y 90%. versus el Ejecutivo, Cristian? No, el Ejecutivo hoy día tiene más confianza, pero Ya. incluso ¿El anterior y este? el anterior Ejecutivo, el presidente Boric, estaba sobre el 30%, Ya. ¿te fijas? Pero el Congreso es muy, pero muy baja, y lo otro es que el sistema de justicia, la justicia en general, tiene un nivel de desconfianza que está altísimo, que es sobre el 60%, y de confianza que está en solo un, no sé, 8, 9%. Y ahí creo que hay una crisis en cierne importante, porque son dos pilares del Estado sobre los cuales la gente está muy, pero muy desconfiada. Entonces me gustaría meterme un poquitito en ese tema, sin decir que hay una crisis generalizada de confianza, porque hay otras instituciones como el CERVEL, incluso impuestos internos, o el Banco Central mismo, la Contraloría General de la República, que tienen niveles razonables de confianza, siendo más desconocidos por la gente. Pero en particular, los tribunales de justicia y el sistema de justicia está bien en el suelo. Y eso creo que se ha
se ha discutido y se ha complejizado poco, pero tiene implicancia muy, muy importante, porque al final del día uno puede tener confianza en las fuerzas de orden, pero si no cree en el sistema, no cree en la justicia, empiezan a producirse distintos tipos de efectos colaterales, como no sé, la justicia por mano propia, la confianza completa en el sistema, y por otro lado el Parlamento, y con esto cierro esta primera parte, donde está el nivel de descrédito que si las normas aparecen o se promulgan, pueden aparecer muertas, porque si la gente dice muerto, lo promulgó el Parlamento y el Parlamento no le creo, bueno, genera todo ese tipo de complejidades institucionales, y al mismo tiempo que la fuerza se ponga con mucha, digamos, dirección en el Ejecutivo, y el Ejecutivo empieza a concentrar mucha fuerza, y el sistema democrático en general empiece con estas tres pilares fundamentales: justicia, Parlamento, Ejecutivo, Claro, los tres Legislativo. poderes del Estado. Exactamente, los contrabalanceos empiezan a debilitarse. Oye, en el caso del sistema de justicia, la pregunta incluye, o sea, en el imaginario de la gente que responde esto, ¿incluye Ministerio Público? ¿Mete Fiscalía? Porque estoy tratando de entender si es por los casos de corrupción, que dice, bueno, el sistema está podrido, caso Hermosilla, qué sé yo, esa historia, o si es porque no meten preso a la gente, o porque la Fiscalía pide una cosa y finalmente el sistema de justicia es más garantista. ¿Qué es lo que está operando en la psique de las personas? Sí, mira, la Fiscalía tiene mejor evaluación que los tribunales en general. Ya, va separado. Va separado. La Fiscalía tiene mejor evaluación, aun cuando no tiene una gran evaluación, ni es de las instituciones que están ni siquiera en un nivel intermedio, pero tiene una mejor evaluación. Lo que hay de fondo, creo yo, es que, dado los últimos casos de corrupción que ha habido, dado que no hace tanto tiempo se destituyeron algunos ministros de la Corte Suprema, ¿se acuerdan? Que fueron acusados en el Parlamento, pero no cambió el sistema de nombramiento, o sea, no ha cambiado nada. Esto parece ser como gente que vamos sacando, vamos destituyendo, pero mientras no cambie el sistema y no hay un relato que le haga sentido a la gente y todo esto cambió de alguna manera, creo que la idea que se empieza a instalar con fuerza es que hay una justicia para algunos y una justicia para otros, la justicia para los ricos, la justicia para los pobres. Los ricos, ¿verdad?, pueden, no sé, coludirse, confabularse, comprar jueces y por lo tanto no pagar costos, y la gente de a pie desconfía del sistema de justicia. Por otro lado, Consuelo, también está la idea de que la gente hace denuncias y que esas denuncias nunca llegan a puerto, o que nunca se pilla a la gente, ¿verdad?, particularmente en temas de seguridad, de robo, de delincuencia, y la gente deja de denunciar. Y eso es bien transversal. Y eso deja de denunciar. Y eso es muy grave, porque la gente al final del día dice, ¿qué saco con denunciar? Me da lo mismo, que la justicia no va a hacer nada. Y por otro lado, busco la manera eventualmente de hacer justicia por mano propia. Pero hay muy baja tasa de denuncias hoy día de delitos. Por eso te preguntaba, porque eso tiene que ver con el Ministerio Público, Claro, en teoría. Sí, yo no sé si está tan clara la diferencia entre policía, justicia. Yo veo que lo ven como un ecosistema, que los policías, y son todos corruptos al final, porque al final todo llenado, los fiscales ayudan a sus amigos, las clases de ética que quedó metido en la cabeza. ¿Corrupto o ineficiente? O ineficiente, claro. Y el que los fiscales, ¿para qué ir a denunciar si no van a hacer nada? Me roban el celular, no tengo nada que hacer. Pero es que piensen lo que significa también la imagen de tener en este minuto en los noticiarios. Estoy pensando en el noticiario de ayer, por ejemplo. Ex fiscal Guerra, ya una de las figuras más relevantes del Ministerio Público, sentado ahí en el banquillo de los acusados, defendiéndose en la, ya no me acuerdo, 8ª jornada de formalización, o ya no recuerdo exactamente qué número, pero más de una semana. Tener a la ex vocera de la Corte Suprema, el mismo día en las noticias, también reformalizada, el moño, el chaleco amarillo. O sea, es muy potente. A su pareja, Sí. entre medio. Bueno, a su Abogado. pareja, toda la historia, digamos. Abogados prominentes de la Abogado, plaza. Abogados prominentes de la plaza. Entonces uno diría, si uno es optimista, quizá diría, bueno, se están tomando medidas, los malos están enfrentando... Que tampoco no es cierto. O sea, es cierto lo que, O sea, que ahí se están tomando medidas. Yo en creo otros que, a países ver, eso no van presos. ¿Mm? yo creo que hay como para mirar el lado vacío y el vaso medio lleno. El vaso medio lleno, yo creo que es el liderazgo que tiene Gloriana Chevesic como presidenta de la Corte Suprema. Recordemos que fueron justamente Diego Simpértigue, que había hecho una operación, que él la niega, pero que está completamente documentada, para que ella no fuera la presidenta de la Corte Suprema, ¿ya? Porque ella quería imponer, y es conocida por lo rígida que es en términos de aplicar la ética, ya es como una juez insobornable.
creo que ella ha dado las señales públicas, de hecho ha dado montones de entrevistas, ha estado disponible para contestar preguntas respecto de lo que quiere hacer como un antes y un después, ¿no? Y yo creo que ahí, para mí, en los términos de que la gente empiece a sentir esa mano distinta, se juega mucho en el liderazgo de ella, ¿no? Porque el sistema de nombramiento de jueces, Cristian, es un proyecto que ingresó el gobierno anterior, el ministro Cordero lo trabajó, pero que no incluía cambios al sistema de nombramiento de los jueces de la Corte Suprema, ¿ya? O sea, A eso me aunque refiero, eso se aprobara, no incluye ese cambio. Ahora, hay muchas razones por las cuales uno dice el sistema de ahora no es bueno porque en el fondo intervienen varios poderes del Estado. Pero también te dicen, bueno, hay razones por las cuales tampoco es tan bueno que no intervengan, ¿no? O sea, de que esto sea como que el gobierno pueda promover y nombrar sus jueces. O sea, tiene un sentido que esto pase también por la aprobación del Parlamento en que hay un sistema de contrapesos. Pensemos nomás lo que ha hecho Donald Trump nombrando jueces en la Corte Suprema, eliminando contrapesos. Entonces, digo, no es tan fácil que el sistema, y además como está de atomizado hoy día el Parlamento y lo compleja que va a ser la relación gobierno-oposición, produzca un mejor proyecto de cambio al sistema de nombramiento de jueces y que incluya a los supremos por lo demás. Por eso yo creo que como lo que Gloriana Echevicic puede hacer en términos de mostrar una cara de la justicia mucho más proba y diría incluso inflexible, como le critican, y yo creo que en este caso es algo a favor de ella, puede hacer ese cambio. Ahora, para mí lo que tenemos que tener en cuenta es en cuántos países se destituyen miembros de la Corte Suprema de esta manera, en cuántos están con el chalequito amarillo, o sea, lo vería al revés, en el sentido, claro, es terrible verlo, pero lo más terrible son los países en que jamás se ve a un juez con el chaleco amarillo enfrentando a la justicia igual que cualquier otra persona. Entonces yo creo que todo eso hay que ponerlo también en ese contexto. Y por último, Consuelo, yo creo que hay un camino acá a seguir en términos de dar credibilidad de probidad, podríamos decir, que es lo que ha hecho la Contralora. Ahora, la Contralora, sin ánimo de idealizarla, pero ella con acciones muy concretas, también una Contralora que costó muchísimo que este gobierno la confirmara. O sea, ella era la subrogante, no querían que fuera la que siguiera. O sea, El gobierno anterior. El gobierno... Una contralora que luchó con uñas Sí, y dientes por acuérdense. quedarse en la Contraloría. Y que fue subrogante. No, el gobierno anterior tampoco estaba en contra de ella, pero digo, el sistema en general no pero era para Dorothy Pérez. No, pero el que la nombró fue el gobierno anterior. Exactamente, es lo digo, que te eso. quiero decir, El gobierno, finalmente el gobierno de Boric la nombra. Sí. Y ella con gestos súper concretos ha cambiado la percepción de que en Chile la gente acá no paga, los funcionarios públicos no pagan. Y creo que la gran prueba de fuego ahora de Dorothy Pérez, y en la Contraloría lo tienen claro, es que sea igual de dura con este gobierno que con el gobierno anterior, algo que ella lo tiene súper claro por lo demás y que no tiene ni una duda de hacerlo, según cuentan fuentes de la Contraloría. Pero digo, es un tema, ¿no? Porque fue muy dura con los funcionarios públicos de la administración anterior y falta... ahora- Pero ese es un punto. ¿Qué experiencias podría uno tomar? Quizás lo de la Contraloría que dice la Paula, Cristian, o qué fue lo que llevó a que Carabineros y las fuerzas de orden recuperaran un prestigio que estaba en terreno menos... terreno negativo. En el fango, por decirlo de alguna manera. Exacto. El crimen organizado fue. Sí, yo creo que esto... Es solo algo externo. Acuérdense que la discusión que había durante la época del estallido es que Carabineros tenía que ser refundado, ¿se acuerdan? No, sí, y Tenía que ser acá... cambiado. Bueno, pero Cambiarle el color de los trajes. cambiarle el digamos color, así. cambiar la... Bueno, el punto es que no hubo ninguna refundación ni ningún cambio estructural, si se quiere, y la confianza ciudadana empezó a subir producto del contexto. Por necesidad. Por necesidad, producto del contexto, como dice el Kiki, por el crimen organizado, etcétera. Ahora, Y perdón, y en medio, casos de corrupción graves en Carabineros. Sí, Y y en la Fuerzas PDI. Armadas. Muchos, no En uno. fuerza, sí. En la PDI, militares, todos con casos de corrupción de robo de plata. así es. De hecho, la PDI, un director o sea, de la PDI acaban de confirmar que... Por el caso Hermosilla. Sí. Exactamente. Entonces, ¿qué acciones? Está preso O sea, el anterior, y el segundo está complicado por haber intentado ayudar al abogado que quería sacar al anterior, al que Claro. está preso y que confirmó la Corte Suprema que tenía que cumplir en No, un un desastre presidio. mayor. pero entonces, ¿qué tipo de acciones pueden tomar instituciones como el Congreso o como el sistema de justicia para recuperar la confianza ciudadana? Sí, es un tema más interesante y de hecho, paradójicamente me acordé, en algún minuto la Corte Suprema intentó acercarse a la ciudadanía. Yo creo que lo que dice Paula tiene todo el sentido de tener una presidenta que es mucho más cercana a la opinión pública, mucho más cercana a la ciudadanía, que da cuenta y rinde cuenta respecto a lo que hacen sin tener que maquillarse de alguna manera. Pero me acordé que en algún minuto, ¿se acuerdan que la
Corte intentó, pero de manera maquillada. ¿Y quién era la vocera que nombró la Corte Suprema para acercarse a la opinión pública? Ángela Vivanco. A Ángela Vivanco. Entonces, creo que en esto las personas son muy, muy relevantes, pero más allá de las personas, el sistema de auditoría y de rendición de cuentas es clave en cualquiera de estas cosas. Y en ese sentido, creo que ahí donde hay que poner, ahí donde pica, y ahí donde duele, y ahí es donde hay que poner, creo yo, el foco. Es cómo cada uno de los jueces que son nombrados en la Corte Suprema, o los ministros, o quienes sean, tienen que rendir cuentas y son auditados, ¿verdad? Y observados, ¿verdad? Como cualquier persona que trabaja en la empresa privada, para que no puedan acometer cualquier ilícito como los que nosotros nos hemos ido enterando este último tiempo. Y en algún minuto también hay que terminar con el desangre. Con el desangre, porque en algún momento dice, esto se acabó. ¿Y por qué se acabó? Bueno, ¿cuál es el antes y el ahora? Y eso creo que todavía no ha pasado, ¿verdad? Y eso todavía no ha pasado. Porque siempre vamos a tener casos que van a aparecer. El punto es que estén los sistemas de resguardo bien instalados para que esos casos salten rápidamente y no nos enteremos por la prensa o por algún WhatsApp, como nos terminamos enterando finalmente de estos temas, porque no fueron mecanismos institucionales los que saltaron. Fue una abogada que se le ocurrió grabar una conversación. Fue Leonarda. Exactamente. Ahora, Ahora, desató claro, el escándalo mayor de la justicia en los últimos años. Fue Exacto. alguien que decidió apretar su play, su récord en el iPhone, y dijo, voy a grabar esto. por eso que yo creo que, y volviendo al tema... Grandes momentos estelares de la humanidad. Totalmente. Por eso, volviendo al tema más político, si este gobierno trabaja el tema que define, o sea, el tema de las auditorías, no con un criterio, digamos, populista o un criterio para ganar adhesión, sino también con un criterio de meterle rigor técnico, ¿verdad? Y de auditoría real al Estado, creo que sería una buena señal. Es decir, todo funcionario público, independientemente del cargo que tenga, está sometido claramente no solo al rigor de la Contraloría, sino que a una auditoría eventual de los futuros gobiernos. Esto es Página 13, la conversación con que vamos cerrando el día en Tele 13 Radio en estos miércoles de tendencia, junto a Quique Mujica, Cristian Valdivieso y Pablo Escobar Chavarría. Un programa que te invita a explorar nuevos puntos de vista. Escuchas Página 13 con Consuelo Saavedra y Quique Mujica.